Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Vamos a continuar con la palabra de Lucas el día de hoy, la continuación de la palabra que vimos la semana pasada. Por eso quiero invitarlos a que podamos leer juntos la palabra de Lucas, capítulo 19, y vamos a estar leyendo los versículos 41 hasta el 44. ¿Sí? Vamos a leer de manera alternativa. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Muy bien, una palabra breve, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje en base a este pasaje, pero primeramente vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos esta palabra, para que podamos meditar en ella. Ayúdanos a entender tu inmenso amor hacia nosotros y también los propósitos por los cuales tú nos has llamado a vivir delante de ti. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo para que lo que nosotros podamos aprender en esta mañana quede sellado en nuestro corazón y podamos practicarlo, siempre reconociendo tu amor hacia nosotros. Te damos gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 41. ¿Ya? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Vamos a estar hablando sobre las lágrimas del Señor. A veces, cuando nuestro bebé Israel quiere comunicarnos que se siente incómodo o que algo le molesta, lo expresa por medio de sus quejas. Es medio refunfuñón como su papá, pero frecuentemente lo hace con su llanto. Aunque nadie le enseñó a llorar, él lo expresa de esta manera. Expresa sus sentimientos de esta forma. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué los seres humanos lloran en ciertas circunstancias? ¿Por qué el cuerpo reacciona de esta forma ante alguna situación determinada? ¿Por qué nuestros ojos derraman lágrimas cuando estamos sumamente conmovidos o afligidos? Este es un misterio que no ha hallado respuesta aún. Los científicos pueden explicar las lágrimas como la acción del cuerpo que necesita lubricar los ojos, o como la reacción del cuerpo ante algún agente externo como el humo. Pero no pueden explicar el origen fisiológico o los motivos físicos que llevan a que las lágrimas broten frente a una circunstancia dada. Lo cierto es que nadie puede negar la relación existente entre nuestras lágrimas y nuestra emoción. Cuando no existen palabras, o cuando las palabras no alcanzan para expresar nuestros sentimientos más íntimos, nuestras lágrimas afloran y hablan con silenciosa intensidad. ¿Cuántas veces derramamos lágrimas y aún mucho más estando a solas? ¿Cuántas veces derramás lágrimas y aún mucho más estando a solas?
Aún así, de lo que podemos estar seguros es que nuestro Señor comprende cada una de esas lágrimas, porque Él también derramó las suyas. Aunque sus causas no fueran humanas, ni tampoco las consecuencias que Él veía que iban a ocurrir. Las lágrimas del Señor cayeron porque no había palabra alguna que alcanzara para expresar la entrañable angustia, la intensa aflicción, la lamentable realidad espiritual de la humanidad y su doloroso devenir. Para muchos, las lágrimas denotan debilidad, pero las lágrimas del Señor pregonan poder. Manifiestan su incontenible amor y su inalterable compasión hacia este mundo. Escuchemos hoy el ensordecedor mensaje que nos traen las silenciosas lágrimas del Señor. Que éstas no hayan sido en vano, sino que puedan revelarnos nuestra necesidad de alcanzar una comunión permanente y real con nuestro Padre Celestial. Descubramos el amor de nuestro Salvador y broten también de nuestros ojos lágrimas de compasión y de amor ante un mundo en decadencia y condenado a perecer. Broten también de nuestros ojos las lágrimas del Señor. Amén. Como vimos el domingo pasado, comenzando la semana de su pasión, Jesús fue recibido con gran alegría en Jerusalén. Entró en la ciudad montado en un burrito, rodeado de expresiones de reverencia y aclamaciones. Frente a tan descomunal celebración de bienvenida, cualquier otra persona se hubiera unido a los festejos. Cualquier otro se hubiera gozado, derrochando sonrisas y manifestando su felicidad irresistible. Pero no Jesús. No Jesús. Lucas nos dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella. El Señor lloró al acercarse a Jerusalén. Lejos de sumergirse en el júbilo en medio de su entrada triunfal a la capital de la nación, derramó sus lágrimas al contemplarla. ¿No eran lágrimas de alegría? ¿No eran lágrimas de conmovedora emoción por haber llegado a su destino? Eran lágrimas de profundo dolor. Un dolor que, al no poder ser expresado solo con palabras, se materializó en sus lágrimas, en las lágrimas del Señor. Un dolor que reflejaba un inmenso amor hacia la humanidad perdida. Pero ¿por qué Jesús se conmovió de tal manera? ¿Qué era aquello que él observaba y lo apenaba a tal extremo, aún entre las voces de quienes lo aclamaban? ¿Cuáles eran las causas de sus lágrimas? Jesús mismo lo expresó con un agudo lamento. Con enorme tristeza exclamó: «Oh, si también tú conocieses, a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos». En esa histórica jornada en la que el Hijo de Dios prometido entraba en Jerusalén con gran gloria, aquella ciudad no logró reconocer a ese amoroso Rey de paz. Así que Jesús se lamentó por la falta de discernimiento espiritual de la gente, que no supo apreciar la venida de su Salvador. Se lamentó por la ignorancia y la incredulidad de aquellos que lo aclamaban sin saber quién era Él realmente. Se lamentó por la dureza de los corazones de esos hombres, que lo exaltaban exteriormente, pero que en su interior perseguían sus propias ambiciones humanas. Aquella era una sociedad habituada a este tipo de alabanza vacía. Por eso Dios declaró con pesar: «Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Jesús se entristece ante la incredulidad y la dureza del corazón de los hombres. Se entristece cuando su pueblo lo aclama con palabras correctas,
pero que no van acompañadas por nuestro corazón. Cuando hacemos obras exteriores sin pasión ni entrega interior. Cuando nuestras expresiones de adoración esconden deseos propios y conveniencias personales. Cuando nuestra alabanza a Dios termina por ser degenerada a un frío mandamiento de hombres o a una mera rutina religiosa. Así es como vivían los judíos de la época de Jesús, como consecuencia de lo que enseñaban sus líderes religiosos. Entre esos líderes, los más rigurosos se esforzaban por cumplir los mandatos del Señor, observando con lupa hasta la letra más chica de la ley. Pero terminaron por confundirse y ahogarse en una mera doctrina de hombres. ¿Por qué? ¿Acaso enseñaban mal? No. Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los líderes religiosos enseñaban conforme a lo que dice la Biblia. E incluso algunos podían decir que eran los más bíblicos de la época. Pero no dejaban que la palabra transformase sus corazones. Como consecuencia, sus obras no reflejaban santidad, sino que evidenciaban hipocresía. Decían defender la ley de Dios, pero no conocían al Dios de esa ley. No entendían que lo que el Señor deseaba ardientemente era atraerlos a una comunión íntima con Él. No discernían lo que estudiaban. Los líderes religiosos se concentraban en enseñar correctamente conforme a sus propios criterios, pero no conocían al Dios que predicaban. Por eso Jesús lloró al ver la ciudad de Jerusalén. Lloró por el corazón frío de sus líderes religiosos que no sabían amar a su pueblo. Cuando no hay verdaderos líderes espirituales, una nación no tiene esperanza. Las multitudes se vuelven como ovejas que no tienen pastor. Por eso Jesús se entristece cuando los líderes religiosos enseñan bien, pero sus corazones no son transformados y por sus vidas frías y rigurosas apartan a las almas. Jesús se entristece cuando los líderes espirituales son amantes de la ley y de la doctrina, pero no conocen el corazón de Dios y no saben amar a las almas por las que Él entregó su vida misma. Nuestro Dios anhela fervientemente mantenerse cerca de nosotros, en estrecha comunión. Pero lo que hacía el pueblo de Israel era perseguir el cumplimiento mecánico de sus normas religiosas. Perseguía su purificación ritual y externa para acercarse al Dios Santo. No consideraba su necesidad de purificar su corazón por despojarse del pecado. Porque quien no se purifica de su pecado está bajo la ira de Dios e imposibilitado a venir ante su presencia. Por eso, al pueblo de Israel le faltaba sincero arrepentimiento. Dios prometió, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. A pesar de esta promesa, no había muchos que reconociesen su pecado delante del Señor. No había muchos que se humillasen ante Dios. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. Lloró por la falta de arrepentimiento de su nación. Aquel que había sido elegido como su pueblo, aquel que había sido elegido como el pueblo de Dios, estaba lejos de la santidad del Señor a causa de su pecado. Jesús se entristece
cuando no hay arrepentimiento sincero entre los miembros de su pueblo. Se entristece cuando pecamos en lo oculto y corrompemos nuestro corazón. Se entristece cuando no nos arrepentimos. Porque solo cuando nos arrepentimos y abandonamos los hábitos del pecado, podemos disfrutar de una verdadera comunión con el Señor. Y Jesús vino a dar su vida para despojarnos del pecado y llevarnos a la presencia del Padre Celestial. Como afirmó Jesús, el pueblo que lo recibía con aclamaciones mostraba que no reconocía lo que era para su paz. En sus entusiastas alabanzas, como vimos la semana pasada, habían pronunciado: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Efectivamente, Jesús había venido a ser proclamado el Rey de paz, pero las multitudes no comprendían en qué consistía esa paz. Solo pensaban en la tranquilidad y la comodidad terrenal. Solo pensaban en lo material. Sin embargo, la paz de Jesús era la de la reconciliación entre Dios y los hombres por extender su perdón a través de su sacrificio. Él buscaba darles verdadera libertad. Él busca darnos verdadera libertad. Libertad de la muerte y del pecado. Por eso Pablo proclamó: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los judíos no lograban distinguir la obra que Jesús había venido a realizar. No podían ver en Él al Salvador que traía paz y vida eterna. Esto estaba encubierto a sus ojos a causa de sus ambiciones y pretensiones materiales. Vivían con su corazón entenebrecido a causa de su ceguera espiritual. Como consecuencia, proseguían su camino hacia su destrucción. Jesús lloró al verlos. Se estremeció al verlos morir de sed frente a la fuente de agua de vida eterna. Jesús se entristece cuando vivimos apegados a este mundo y nos dejamos cegar por lo terrenal y efímero. Se entristece cuando no lo reconocemos como nuestro Rey de paz. Cuando pensamos solo en lo material y temporal de este mundo. Cuando perdemos de vista su salvación. Así que, como Jesús lloró sobre Jerusalén, Él se entristece al ver la incredulidad de los hombres que solo ofrecen adoración de labios y no entregan su corazón. Se entristece al pensar en la carencia de verdaderos líderes espirituales que amen a su pueblo. Se entristece por la falta de arrepentimiento de nuestra nación. Se entristece por quienes están privados de su salvación por no reconocer lo que es para su paz. Jerusalén era una ciudad hermosa en su construcción y arquitectura y con admirables raíces históricas. Allí estaba el templo, el centro de adoración a Dios. El centro de adoración a Dios en Israel. Era una ciudad bendita, pero al verla, el Señor lloró sobre ella. Por más hermosa que sea exteriormente nuestra ciudad, ¿cómo se sentirá nuestro Señor al verla? ¿Cómo se sentirá nuestro Señor al ver nuestra ciudad? ¿Y cómo se sentirá al ver a la iglesia actual, que es el nuevo pueblo de Dios? ¿Y cómo se sentirá al ver nuestro corazón? Tal vez
Lloraría también ante la incredulidad y las expresiones de adoración costumbristas y frías, donde su Espíritu Santo está ausente. Tal vez lloraría al ver la carencia de verdaderos líderes y padres espirituales comprometidos que amen a las almas de corazón. Tal vez lloraría al ver la falta de arrepentimiento de los que conformamos su pueblo. Y seguramente lloraría por conocer la destrucción inminente que se avecina sobre esta ciudad. Así que, siendo sus discípulos, necesitamos impregnarnos de las lágrimas del Señor. Lágrimas de conmoción y amor sincero. Lágrimas de dolor por ver nuestro pecado y el pecado de nuestra tierra. Lágrimas que buscan conducir a las almas perdidas a la vida. Necesitamos reconocer nuestro estado espiritual real. Necesitamos adquirir vista espiritual. Así que anhelemos obtener los ojos del Señor. Ojos que observan la decadencia espiritual presente antes que lo material. Ojos de los que brotan lágrimas de amor y compasión. Amén. Al mirar a la ciudad de Jerusalén, Jesús lloró, viendo de antemano las consecuencias ineludibles por venir. Por eso Él exclamó: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús se conmovió hasta lo más hondo al saber lo que sucedería, porque solo puede esperarse destrucción para aquellos que se niegan a reconocer la autoridad del Señor y se rehúsan a arrepentirse. Como advierte Pablo a quienes insisten en su vida de pecado: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los judíos no habían reconocido el tiempo en el que fueron visitados por su Creador. Es más, aquellos que hoy lo aclamaban serían los mismos que pronto lo harían a un lado y exigirían que fuese crucificado. Como resultado, caerían bajo la implacable mano del juicio de Dios. Las lágrimas del Señor anunciaban una consecuencia inevitable. Anunciaban el castigo y la devastación venidera. Profundamente conmovido, Jesús describió la barbarie por venir sobre Jerusalén. Esta ciudad sería rodeada y sitiada por enemigos. Sería asfixiada por invasores que terminarían por derribar sus muros y destruir y exterminar la vida de sus pobladores. No quedaría piedra sobre piedra. Todo esto por no haber reconocido el tiempo de su visitación. Efectivamente, las palabras de Jesús se cumplieron con perfecta exactitud en el año 70. Dado que los judíos se sublevaron contra la autoridad de Roma, el emperador determinó la completa destrucción de Jerusalén y la matanza de sus rebeldes pobladores. Así fue como, por medio del general Tito, el ejército romano arremetió contra Jerusalén, sitiándola hasta lograr abrir una brecha por donde invadirla y destruirla. De este modo se produjo una terrible mortandad, con más de 1 millón de personas asesinadas. El templo fue derrumbado y la ciudad devastada. Sin embargo, con sus palabras, Jesús no solo quería profetizar esta destrucción que vendría sobre la ciudad de Jerusalén. Quería ilustrar algo más. Quería advertir acerca de una destrucción aún mucho mayor por venir. Porque la devastación de Jerusalén solo representa una sombra de lo que sucederá al fin de este mundo
cuando Jesús regrese. Aquellos que perseveren en el pecado y en una vida apartada del Señor sufrirán el castigo eterno al que serán sentenciados. Como nos dice la palabra, esto sucederá cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En este terrible y espantoso destino para quienes viven lejos de su salvación, pensaba Jesús. En este destino espantoso pensaba Jesús, contemplando la ciudad de Jerusalén. Y por su profundo amor hacia aquellos hombres, lloró con desgarradora angustia. Jesús sabía a cuánto sufrimiento estarían expuestos quienes no recibiesen su redención. Y sufrió por ellos, porque no podía dejar de amarlos, por más que sabía de antemano que lo rechazarían y lo condenarían a muerte. En una ocasión, Jesús les enseñó a sus discípulos: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. De esta forma vivió Jesús hasta el final. Aunque nos hayamos comportado como sus enemigos, Él no deja de amarnos ni sentir compasión por nosotros. Llama incesantemente a las almas a la vida a través del arrepentimiento, para que hallen su perdón, sin considerar ningún condicionamiento o situación humana en particular. El Señor derrama continuamente sus lágrimas de amor por ellos y envía a sus siervos a buscarlos para que no perezcan. ¡Qué vista! ¿Qué vista tenemos nosotros hacia quienes nos rodean y que aún no conocen a Jesús? Es una vista de amor y compasión. Es una vista espiritual. Nos dolemos en lo profundo de nuestro corazón al reconocer el terrible destino al que se dirigen. Realmente están presentes las lágrimas del Señor en nuestros ojos cuando vemos a los miembros de nuestra familia, vecinos, amigos, compañeros que no han recibido la salvación de Jesucristo. ¿Procuramos llevarlos a la presencia del Señor? ¿Oramos por ellos? Solo el que conoce el amor de Jesús y procura amar como Él ama puede comprender su corazón dolido. Pero el que no ama jamás podrá entender ni experimentar las lágrimas del Señor. Se quedará de brazos cruzados viendo perecer a los que no creen. Permanecerá callado viendo morir a los que no han recibido el Evangelio. Será indiferente a la condenación eterna del que no ha conocido a Jesús. Es difícil pensar que una persona como esta, que permanece inmutable ante la condenación de las almas, conozca verdaderamente al Dios de amor y sea verdaderamente salva. Desde lo alto, nuestro Señor Jesús está contemplando nuestra ciudad y el mundo entero. Y Él derrama sus lágrimas por ver la realidad en la que estamos y las consecuencias que deberán enfrentar quienes perseveren en el pecado. No nos quedemos de brazos cruzados, ni callados. No seamos indiferentes a los que no han conocido aún a Jesús. Anhelemos adquirir, anhelemos ver con los ojos de amor de nuestro Señor
y sentir con su corazón compasivo. Trabajemos sin cesar por llevar el evangelio de la salvación de Jesús a las almas hasta el fin de este mundo. De este modo, broten asimismo de nuestros ojos las lágrimas del Señor. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra. ¿Con qué vista, Señor, tú estarás mirando nuestra ciudad? ¿Con qué vista estarás tú mirando a tu iglesia y a nuestro corazón? Señor, no queremos que tú te entristezcas por vernos. Por eso nos acercamos a ti en esta mañana, reconociendo que lo que tú anhelas por sobre todo en nuestra vida es que vivamos cerca tuyo, en una comunión perfecta, íntima. No queremos ser meros conocedores teóricos, sino que queremos vivir en intimidad contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a poder recibir tus ojos para poder ver como tú ves. Ayúdanos, Señor, a tener una vista de amor y compasión, a poder entender la fragilidad y también la devastación de este mundo. Y ayúdanos a tener amor y compasión por las almas que se pierden. Señor, danos tus lágrimas. Queremos vivir, Señor, teniendo tu corazón. Muchas gracias te damos por tu palabra. Te pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.